Si bien es cierto que la frenética venganza desatada por Benjamín Netanyahu y sus tropas de asalto ha llevado el caos y la destrucción a la Franja de Gaza, sus logros militares contra las fuerzas de Hamás y la Yihad Islámica dejan mucho que desear, ya que no han logrado establecer su control en tierra, siendo víctimas de constantes ataques. Es así como el ejército hebreo sufrió su emboscada más letal a lo largo de la campaña, lo que desmiente la propaganda que alardea sobre la invencibilidad israelí. En este caso, las fuerzas de ocupación perdieron varios comandantes, numerosos soldados y 2 altos mandos por una celada montada por sus adversarios. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ejército israelí ha mantenido un devastador bombardeo contra toda la infraestructura de Gaza, dejando cerca de 20.000 víctimas fatales en la población civil, sin contar los 10.000 fallecidos que yacen bajo los escombros de las 10.200 edificaciones destruidas. Sin embargo, la situación que deben enfrentar sus tropas en tierra es distinta. En tal sentido, las operaciones dispuestas por los contingentes de ocupación contra las fuerzas de la resistencia palestina han dejado mucho que desear. Es así como Hamás informó recientemente que lanzó una serie de ataques exitosos contra las salas de mando del ejército israelí ubicadas al sur de Gaza, en el norte del enclave. Según el comunicado, las brigadas Esedin al-Qassam destruyeron las salas de mando de las tropas hebreas con granadas de mortero de gran calibre, además de capturar a 15 soldados israelíes en una emboscada realizada en el centro de la ciudad. En esta ocasión actuaron en cooperación con las brigadas Al-Quds, ala militar de la Yihad Islámica. Por otra parte, destruyeron 7 tanques Merkava y 2 vehículos de transporte de tropas en la localidad de Jan Yunis, al sur del enclave. De igual modo, las brigadas Al-Quds notificaron sobre un ataque realizado al este de la zona contra un grupo de soldados israelíes, disparando varias andanadas de granadas de mortero que les ocasionaron múltiples bajas. Lo dicho se ha ratificado por un comunicado del ejército israelí, quien anunció la pérdida de numerosos efectivos, incluidos 2 comandantes de alto rango y una serie de oficiales, además de tener múltiples heridos. Estos hechos se dieron debido a la emboscada tendida por los combatientes de Hamás en un barrio de la ciudad de Gaza. Se trata de uno de los peores ataques que ha sufrido el ejército de ocupación desde el inicio de su ofensiva terrestre. Esto evidencia que Hamás y la Yihad Islámica mantienen una dura resistencia a pesar de soportar 2 meses de bombardeos contra el enclave. Y por otra parte, pone de manifiesto que las fuerzas israelíes no las tienen todas consigo. Con estas bajas se eleva a 115 la cifra de soldados israelíes fallecidos en una semana, además de 600 heridos, muchos de gravedad. A esto deben sumarse los 20 efectivos hebreos que han perdido la vida por fuego amigo debido a identificaciones erróneas, producto del nerviosismo de las tropas de ocupación. En un comunicado reciente, el ejército israelí declaró que 425 de sus militares han perdido la vida y 1.593 resultaron heridos desde el inicio de sus operaciones en Gaza. A pesar de estos anuncios, 2 rotativos israelíes, Yediot Ahronot y Haaretz, informaron que las pérdidas del ejército hebreo son mucho mayores que las declaradas. En tal sentido, ambos diarios indican que hay más de 5.000 soldados heridos en los centros de recuperación de las zonas ocupadas. De este modo, el medio informativo Haaretz acusa al gabinete de Netanyahu de mentir descaradamente sobre el número de bajas en las filas de Tel Aviv, luego de que reportaron solo 425 fallecidos. Para Haaretz, una cosa son los bombardeos y otra muy distinta los combates en tierra. Allí las fuerzas de la resistencia cuentan con el conocimiento del terreno y los 480 kilómetros de túneles que corren por el subsuelo de Gaza. En tal sentido, las tropas de ocupación son emboscadas a cada paso por la resistencia. Es así como hace algunas semanas, los combatientes de Hamás lograron sorprender a decenas de soldados israelíes durante una operación al sur de la ciudad. En esta ocasión, un comando de las fuerzas de la resistencia colocó 3 bombas alrededor de las tiendas de campaña de los hebreos para luego emboscarlos con fuego cruzado.
En la operación perdieron la vida 60 efectivos del ejército de ocupación. Para las tropas de Tel Aviv, la tensión es constante y va en aumento, ya que sus adversarios se desvanecen en las sombras y aparecen cuando menos lo esperan. De este modo, varios expertos militares señalan que Tel Aviv solo ha conseguido eliminar a civiles sin lograr ninguna victoria militar. En tal sentido, mediante un comunicado, las brigadas Esedin al-Qassam anunciaron el comienzo de una nueva ola de ataques contra Tel Aviv a raíz del reinicio de los bombardeos por parte de las tropas hebreas contra la población gazatí. A este respecto, el analista internacional Sergio Tapia considera que Israel no ha conseguido nada militarmente en Palestina. El comentarista señaló que las tropas invasoras han atacado a miles de civiles gazatíes, especialmente mujeres e infantes, pero militarmente ni siquiera han logrado acercarse a las posiciones de la resistencia. Según Tapia, lo que quiere Tel Aviv es la destrucción del pueblo palestino, por lo que siguen bombardeando las edificaciones y los objetivos civiles. Por otra parte, Tel Aviv planea inundar los túneles que se extienden por el subsuelo de Gaza con el fin de expulsar de sus reductos a las fuerzas de la resistencia. Sin embargo, corren el riesgo de que perezcan ahogados los rehenes hebreos que se encuentran retenidos en su interior y además contaminarían toda el agua potable del enclave. A este respecto, Lynn Hosting, coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, advirtió que los planes dirigidos a inundar estos túneles con agua del mar Mediterráneo provocaría un daño irremediable que golpearía a las generaciones futuras. De igual modo, se verán seriamente dañados los cimientos de todas las estructuras. De acuerdo con las autoridades de Tel Aviv, hay alrededor de 1.300 túneles que se extienden a lo largo de 482 kilómetros por el subsuelo del enclave gazatí. Hay tantos túneles y tan bien construidos que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, contraalmirante Daniel Hagari, los llama el Metro de Gaza. Según el oficial hebreo, la red subterránea se ha convertido en un importante medio de defensa e incluso de ataque para Hamás. En tal sentido, las fuerzas de la resistencia los usan para sorprender desde tierra a su adversario cuando se acercan a alguna zona en conflicto. Debido a ello, las tropas israelíes los conocen como los túneles del horror. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió a Israel sobre el impacto que puede tener la estrategia de inundar los pasadizos de Gaza, alertando sobre la posibilidad de que perezcan los rehenes retenidos en ellos. Esto ya que para el mandatario el fallecimiento de un civil es importante y muy lamentable, por lo que se debe tener mucho cuidado. Sin embargo, no parece pensar lo mismo sobre las 20.000 víctimas fatales palestinas que ha arrojado el implacable bombardeo de sus socios israelíes. Una complicidad que se hace evidente ante los reiterados vetos de su país en el seno de las Naciones Unidas a las propuestas presentadas para lograr un alto al fuego. Recientemente, The Wall Street Journal publicó una nota señalando que las fuerzas hebreas han comenzado a bombardear agua de mar a los túneles en el enclave palestino. Esto a pesar de las advertencias provenientes de todas partes. De modo que a la devastación ocasionada en la superficie se sumará el desastre provocado en el subsuelo. No obstante, las fuerzas palestinas se muestran irreductibles y a ellas se suman las milicias libanesas y las tropas yemeníes. En tal sentido, la resistencia islámica del Líbano mantiene su asedio contra las zonas ocupadas por Tel Aviv en el territorio del pueblo hermano, esto como respuestas a los devastadores ataques contra Gaza. De esta forma, los libaneses han propinado golpes contra objetivos israelíes ubicados al norte de la nación ocupada. Por su parte, Yemen declaró que interceptará a los buques que circulen por los mares Rojo y Arábigo con destino a Israel. En tal sentido, las fuerzas yemeníes lanzaron un misil naval contra el barco noruego Strinda que se dirigía a las costas hebreas. De este modo, Sanaa advierte que no se quedará de brazos cruzados ante la limpieza étnica que adelanta a Tel Aviv en Gaza. Si a lo dicho le sumamos el desprestigio internacional que ha alcanzado el gobierno israelí, es claro que el régimen de Benjamín Netanyahu no las tiene todas consigo y suma a cada paso más y mayores adversarios. Por lo que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.